puntaje de la prueba lo construyen a partir de percentiles, es decir, de cómo les fue al resto. Pero como no hay una prueba anterior con 60 preguntas, puesto que todas eran de 75, ese dato no lo tengo. Y como no lo tengo, yo voy a aplicar simplemente una fórmula de aproximación a 850 que permita, ¿no es cierto?, tener una idea de más o menos cómo les fue. Así que, a no estar tan preocupados de eso, tal vez, sino del puntaje me refiero, sino de hacer un buen desempeño, es decir, de responder de la mejor manera posible. Reitero entonces, el puntaje va a ser solamente una aproximación. Un pequeño detalle, chiquillo, en este minuto yo tengo una aplicación que bajé para medir, para colocar la asistencia, y la asistencia está siendo controlada de manera automática. Por lo tanto, aquellos que no se conectan, bueno, vamos a empezar a llamar a la casa a ver qué es lo que está sucediendo. Todos los profesores van a empezar a hacerlo, de manera que tengan cuidado, tienen que conectarse, no pierdan el tiempo. Mañana, en el facsímil, como ustedes se van a dar cuenta, no son las muchas décimas las que se ofrecen. Y esto obedece principalmente a una razón. No queremos copia, queremos trabajo. Entonces ustedes van a tener que trabajar, son muy pocas décimas las que se ofrecen. 3 décimas como máximo, por ejemplo. Entonces más vale trabajar a conciencia, hacer un buen desempeño, procurar alcanzar, ¿no es cierto?, un buen puntaje, porque obviamente esto está en directa relación con la PSU que tendrán que dar, me imagino yo, en diciembre, tal vez, o a lo mejor en noviembre, me imagino que se la van a correr un poquito hacia atrás. Así que a trabajar más por lo que viene que por las décimas que uno pudiera ganar. Esto a raíz, yo diría, de una copia que detecté en un trabajo anterior. Uno no es tonto, ya nos conocemos, ya les conté ya. Por lo tanto, disminuimos la cantidad a objeto de que no se tienten y hagan un buen trabajo. Un minuto y comenzamos, chiquillos. Eso es como información general. Estaba mirando aquí si está Mandiola no está, parece. Se quedó enojado conmigo, Mandiola, parece. ¿Profe? Bueno, ¿Profe? está enojado conmigo, Mandiola. No escucho, creo. Como colocó una foto, un perfil ahí, una foto en el perfil que se une, yo pensé que era alguien relacionado sentimentalmente con él. Y aproveché de saludarla, pero parece que no le gustó mucho. Yo no escucho a ustedes, pero yo tengo el micrófono activado. Profe, ¿escuchas? ¿Le hablamos? ¿Aló? ¿Aló? Ya. ¿Ustedes se escuchan bien, chiquillos? ¿Alguien que responda, por favor? Sí, se escucha. Profe, creo que no nos escucha. Ya, perfecto. Bueno, ya chiquillos, voy a compartir pantalla entonces para que vamos revisando la materia. Efectivamente yo no los escucho. Ustedes dicen que están hablando, no lo sé.
No, tengo todo el volumen arriba. Bueno, lo importante es que ustedes escuchen, que cuando participen, que yo veo los micrófonos de ustedes desactivados, que por defecto se desactivan cuando es un grupo numeroso. Profe, Ya, niños, Creo que no nos escucha. ataquemos. jiji. Ya, vamos a repasar, vamos a avanzar en contenido hoy día. Reitero, mañana, chiquillos, a la hora, por favor, el facsímil, porque esta prueba que empezaron a implementar, la verdad es que yo no sé si va en ayuda o lo va a desayudar en realidad a los alumnos. Y lo digo porque siempre he pensado que las partes más fáciles eran yo no sé de dónde sale eso. Las partes más fáciles, vuelvo a reiterar, siempre fueron para mí el plan de redacción, que es una cuestión un poquito mecánica, pero al parecer no es así. Lo dejaron de lado. Yo siempre sostuve que redactar bien no significa medirlo a través de plan de redacción, no tenía mucho que ver. Pero era una forma, yo diría, de ayudar, porque uno aplica cierta estructura y punto. Los conectores creo que se justifica haberlos mantenido. Plan de redacción no, porque no medían efectivamente que uno supiera redactar, pero ayudaban para tener un buen puntaje. Pero conectores sí, porque uno emplea mal un conector e inmediatamente la idea no se entiende, de manera que creo que allí cometieron un error, pero bueno. Ya lo hicieron, dejaron esa parte fuera, por lo tanto aumentaron comprensión de lectura. Eso significa que les demanda mucho más tiempo que antes, tal vez. ¿Ah? Ya, niños, vuelvo sobre algunas cosas que ya habíamos visto la clase anterior, para allí empezar en adelante. Estamos mirando la literatura contemporánea, ¿no es cierto?, básicamente la que se da en el siglo XX. Sin embargo, dijimos que surgía a fines del siglo XIX, ¿ya? Pero se va a ir desarrollando principalmente en el XX. Incluso yo dije por allí, ¿no es cierto?, que hay algunos que sostienen que esto recién ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que partió un poquito antes, y creo que partió tal vez con este intento de apartarse de la realidad concreta que normalmente habíamos encontrado en los escritores anteriores. La principal característica de la literatura contemporánea es precisamente el intento por superar la realidad concreta. Es decir, internarse en lo que en principio se llamó superrealismo, pero que después, conforme fue tomando otras características, le fueron cambiando un poquito el nombre, como vamos a ver a continuación. Pero era en principio superar la realidad, superrealismo, es decir, superar, ir más allá de lo concreto, más allá de la realidad tangible. Dijimos concretamente también que esto se desarrollaba en España a través de la generación del 98. Sosteníamos que este fue un grupo bien especial, escritores que surgieron, ¿no es cierto?, frente a la decadencia en que su país se encontraba, y el nombre del 98 lo tomaron precisamente del año 1898, año en que España pierde las últimas colonias que poseía y que al mismo tiempo inicia casi una guerra con Estados Unidos, una guerra que, si bien en realidad se inició, fue al parecer provocada por Estados Unidos de manera un poquito torva, porque todo esto surgió a raíz del hundimiento de un navío en el que curiosamente murieron muchos norteamericanos, pero ninguno oficial. Entonces, siempre se sostuvo que a lo mejor pudo ser un autoatentado provocado por algunos oscuros grupos para que Estados Unidos interviniera, obviamente, en el conflicto y lograra la independencia de las islas. A ellos les interesaba Cuba, porque estaba mirando a Estados Unidos, pero que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, se lograra la independencia de Cuba y Filipinas, de Puerto Rico también, otra isla que también estaba, diríamos, en poder todavía de la hegemonía española. Por lo tanto, ellos iniciaron esto. Estados Unidos siempre ha jugado un papel
de esa naturaleza no es el que entra en el conflicto, sino el salvador, el Capitán América, el que viene a salvar al resto, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes también de la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo de Pearl Harbor, que inicia la participación de Estados Unidos, al parecer también fue en alguna medida provocada por ello, o sea, tendiente a dar una facilidad a los japoneses para que pudieran atacarlos, ¿no es cierto?, en esa pequeña isla, y ello entonces justificar su ingreso a la guerra. Bueno, pero es un punto que no es del caso acá para nuestra materia. Hablamos de la generación del 98, chiquillos, y les recuerdo que vimos 3 características a raíz de esta decadencia en que España se encuentra. Hablamos del pesimismo existencial, vale decir, señalamos, ¿no es cierto?, que los españoles se sentían profundamente negativos, derrumbados, pesimistas, ¿no es cierto? Todo lo veían oscuro, niebla, la hora, ya lo dice, niebla, por ejemplo, la oscuridad, la imprecisión, ¿ya? Por lo tanto, el futuro de España se ve de manera muy negativa y esto crea un ambiente de pesimismo en todos los sectores, ¿ya? Una segunda característica que ellos poseían es el interés por Castilla, tal vez porque Castilla, el reino de Castilla, fue el que llevó a España a ser un imperio. No se olviden que desde allí vinieron precisamente los apoyos económicos para que Colón pudiese, ¿no es cierto?, llegar hasta nuestro continente. Por lo tanto, Castilla era el principal reino que llevó a España a convertirse en un imperio y ellos sienten orgullo de ese pasado. Tercera característica, el amor a España. Señalamos nosotros varias veces que toda esta preocupación que surge en ellos nace de amar a su país. Y esto es bien sintomático porque la mayor parte de las veces cuando ellos denunciaron la decadencia en que España se encontraba, fueron acusados de antipatriotas por los gobiernos. Pero nosotros estamos diciendo lo contrario. Ellos amaban a su país, denunciaron la situación de decadencia, principalmente porque les preocupaba que no hubiera salidas concretas. Autores de aquí, Miguel de Unamuno, Azorín, Antonio Machado, José Ortega y Gasset. Los principales, hay otros también todavía, Pío Baroja, por ejemplo. Luego vimos a Miguel de Unamuno y en él hablamos del carácter contradictorio, ¿no es cierto? Siempre buscaba contradecir lo que los demás pensaban, pero también aquí ya encontramos la primera característica, y esto es lo que nos interesaba para lo que vamos a hablar. Un personaje que trasciende su realidad, el personaje va más allá de lo que le corresponde. No es tan solo una criatura creado, sino que es casi una criatura ya. Es decir, aborda papeles que estaban reservados siempre a las personas, no precisamente, diríamos, a los personajes. Papeles como, por ejemplo, el hecho de que Víctor Gotti, un personaje, habíamos dicho, fuera capaz de escribir un prólogo que siempre lo escribía una persona real y concreta, para recomendar, para apoyar, ¿no es cierto?, a un escritor que empezara recién a internarse en el mundo de las letras. Tercera característica, dijimos que a Unamuno le interesaba la inmortalidad de la conciencia, que sus ideas no muriesen, y de allí que sus personajes lo representaran directamente. La gran característica que él mostró en la literatura es lo que ya se relaciona con esta segunda característica que ya habíamos mencionado, que su obra Niebla rompe los límites de la ficción con la realidad. Es decir, de manera concreta, si aquí un personaje había escrito un prólogo, ahora es el autor el que se mete desde el mundo real, se mete al mundo de la ficción. Es decir, Unamuno se incorpora a la obra Niebla y habla precisamente con Augusto Pérez, su personaje que él ha creado, ¿no es cierto? Y le dice que finalmente lo va a matar, que él no se va a suicidar, sino que él ha decidido matar. Es decir, la separación de estos dos mundos, de la ficción, la novela y la realidad, el mundo concreto del autor, no están separados, están unidos, de manera que el escritor real, la persona, ¿no es cierto?, se transforma también en juego de sus propias ficciones y se mete dentro del texto literario. Principales obras que también mencionamos de Vida de Don Quijote y Sancho, ya eso nos llama la atención, les decía yo. Vida, como si Don Quijote efectivamente
hubiese tenido una existencia concreta, ¿no es cierto? No es así. Pero él lo plantea ya en eso. El sentimiento trágico de la vida, y está obviamente en directa relación con lo que nosotros ya habíamos dicho, en este caso, ¿no es cierto?, con ver la realidad española de manera muy pesimista. Es decir, las obras están en directa relación con lo que él piensa, ¿no es cierto?, con lo que él postula a nivel literario y también a nivel filosófico. Hasta allí habíamos llegado la clase anterior, después de leer un trozo de la obra Niebla, ¿verdad?, en que mirábamos cómo Unamuno conversaba con Augusto Pérez. Bueno, estas fueron las primeras características, no se olviden de tomar apuntes, chiquillos. Estas fueron las primeras características que la obra literaria comenzó a mostrar en un cambio, ¿no es cierto?, a incorporar mucho más la ficción que la realidad en el texto literario. Sin embargo, en los años siguientes, ya no en 1898, fines, ¿no es cierto?, de este siglo XIX en este caso, ¿no es cierto?, sino en el XX propiamente tal, surge en Francia a través de un escritor, André Breton, que lo vamos a mencionar, surge el surrealismo francés, retomando esta superación de la realidad. Y surge, como aquí dice, ¿no es cierto?, en Francia. André Breton es francés y él participa durante la Primera Guerra Mundial, participa en el conflicto bélico, pero durante el conflicto se dedicó a leer mucho. Y mientras más leía, más se fue convenciendo de crear una corriente artística que con el tiempo se denominó el surrealismo. Y esta corriente artística se manifestó en todos los géneros artísticos: literatura, pintura, escultura, etc. Es decir, lo que André Breton impulsó en Francia a través del surrealismo tuvo vida en las tres principales artes: la literatura, la escultura y la pintura, especialmente en la pintura. Ahí hay que decir algo que es bien importante. ¿Cuáles fueron las lecturas que hizo precisamente André Breton? Leyó los trabajos que había escrito Sigmund Freud sobre el inconsciente humano. Me parece que en algún texto alguna vez yo les coloqué algo de Sigmund Freud sobre la teoría de los sueños, la teoría de la represión, en que él, a través del estudio de los sueños, logra descubrir algunas taras, algunos problemas que inconscientemente se han gestado en la psique del individuo y que se manifiestan de manera consciente. Por ejemplo, tamborilear los dedos, de repente hacer algún tic nervioso. Todo eso viene, según Sigmund Freud, de algún problema que quedó en nuestra mente, en nuestra psiquis, y que pocas veces nosotros advertimos de manera concreta. Sigmund Freud estudió los sueños y señaló que muchas de las características, reitero, de los problemas existenciales, de los problemas incluso biológicos que a veces teníamos, venían de experiencias psíquicas que nuestro cerebro no había alcanzado a procesar, pero que allí estaban escondidas y que cuando este recuerdo doloroso lograba despertarse, entonces este enfermo muchas veces sanaba, producto, ¿no es cierto?, del problema psíquico que lo estaba agobiando y que él conseguía liberar a través de la teoría de la represión o regresión. ¿Ya? Eso para, como cultura general. Hay un libro que se llama Interpretación de los sueños, si a alguien le interesa. Es bien bueno, bien bueno. Es mucho más que ver con los colores que de repente habla la gente de los sueños. Tiene que ver con interpretaciones oníricas que están relacionadas principalmente con nuestra primera infancia. Algo de eso yo creo haber dicho cuando analizamos La noche boca arriba de Julio Cortázar. Bueno, dijimos entonces que el superrealismo francés de este André Breton, ¿no es cierto?, se desarrolla en todas las artes, pero especialmente en la pintura, ¿ya? Y de la pintura tendrá también alguna repercusión en la literatura. Pero en esta arte, vuelvo a señalar, en la pintura es donde principalmente tiene cobijo, tiene representantes, y desde allí entonces se va a extender a otras artes como la literatura y la escultura.
Pero vuelvo a insistir, los principales representantes van a surgir en la pintura. Ahora bien, yo creo que la mayoría de ustedes también conoce algunos artistas, pero vamos a mirar algunas pinturas y creo que con eso les va a quedar mucho más claro lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué es lo que intentan mostrar estas pinturas o estas obras literarias? Intentan reflejar lo que ocurre en el subconsciente, es decir, en aquella parte, ¿no es cierto?, que la conciencia no alcanza a advertir, aquello que quedó reprimido, oculto en una especie de caja negra y que de pronto, a raíz de algún estímulo, va paulatinamente asomándose, diríamos, a la vida consciente. Aquí hay cosas interesantísimas, si a alguien digamos, le importa el tema, hay muchas cosas de repente que uno podría descubrir. Recuerdo nada más ahora que les cuento esto, a ver, lo recordé en el minuto en que lo estaba diciendo, la experiencia, por ejemplo, de hace muchos años de un niño, de una casa en realidad que se llovía, y se hablaba de una casa embrujada y las paredes, por ejemplo, corría agua por todas las paredes. Y resulta de que después de un estudio que hicieron algunos psíquicos, descubrieron que esto se producía con la presencia de un niño. Cada vez que había un niño allí, que no era un niño, ya era un adulto, la persona estaba en la casa y este fenómeno empezaba a producirse, las paredes empezaban a, entre comillas, a llorar. ¿Ya? Lo digo muy entre comillas. Estudiando qué fue lo que pasó qué es lo que pasaba con este hombre, descubrieron que este joven, que ya era un hombre, en su niñez había vivido en esa casa y había muerto precisamente algunos seres queridos muy cercanos, no recuerdo si era el padre o el abuelo, pero había muerto un ser muy cercano a él, muy querido, y toda esta escena de dolor que vivió en los funerales, porque lo velaron ahí en la misma casa, despertó en él entonces esta fuerza inconsciente que cuando estaba en la casa hacía que las paredes, entre comillas, se llovieran. Es una experiencia real, ¿eh? Es una experiencia real. La mente humana, la psiquis humana, todavía no ha sido plenamente estudiada, pero hay mucho, yo diría, que descubrir y mucha fuerza interior que de pronto las personas tienen y que se libera sin que ellos sean conscientes de lo que están haciendo, ¿eh? Así que, si les interesa el tema, yo les sugiero leer y mirar un poquitito más. Bueno, las obras entonces intentan reflejar lo que surge o lo que está ocurriendo en el subconsciente. Y en España destacan dos grandes pintores, y mirándolos a ellos yo creo que vamos a entender mejor lo que es el surrealismo francés, ¿no es cierto?, inspirado por el superrealismo, superar la realidad, quebrar la realidad. Uno de ellos es Pablo Picasso y el otro es Salvador Dalí. Les muestro un cuadro de Picasso. Como cultura general, es bueno que conozcan este cuadro. Se llama El Guernica, de Pablo Picasso, y revela muchas cosas del inconsciente precisamente del ser humano. Hay muchos mensajes subliminales que están aquí en esta pintura. Guernica era un pueblo de España, ¿ya? Que era un pueblo sin importancia, un pueblo vasco me parece mucho. No tenía gran trascendencia el pueblo como importancia económica ni nada por el estilo. Solo lo que tenía era una fábrica de armamento menor, ¿ya? Pero estaba a punto de iniciarse la Segunda Guerra Mundial y España estaba sumida en una guerra civil, ¿ya? En una guerra civil. Entonces, ¿qué ocurrió? Que de pronto los alemanes, apoyando a una de las dos fuerzas, bombardearon este pueblo. Durante, creo que fueron alrededor de 2 o 4 horas, por allí un tiempo más o menos, no poco, es decir, un poquito extenso, bombardearon el pueblo y finalmente dejaron una masacre de vidas que se perdieron y que eran personas inocentes, es decir, provincianos,
de un pueblo que no tenía gran trascendencia, ni tampoco había participado mayormente en la cuestión política, en la guerra civil que se estaba dando en España. Bueno, hay muchos que sostienen que la aviación alemana quería probar, diríamos, su fuego desde los aviones, y aprovechándose entonces de apoyar a una de las dos facciones, me parece que los republicanos, lo que hicieron fue atacar este pueblo de Guernica, destrozando, diríamos, casas, personas, etcétera, etcétera. Y a Pablo Picasso se le encargó pintar precisamente un cuadro que tuviera que ver con el bombardeo a este pueblo, y él pintó esto que se llama el Guernica de Pablo Picasso. Hay varios signos aquí que son interesantes. Me parece que me equivoqué, me parece que fue digamos, al cuadro opositor, en este caso a los republicanos, porque los republicanos le pidieron pintar este cuadro. Bueno, en este cuadro hay varias cosas que son interesantes. Primero, aquí hay un toro. Me explicaba una vez un profesor de artes plásticas que trabajaba en el liceo, que esta era la figura de Picasso. Siempre él se hacía representar con un toro escondido en su pintura. Por allí siempre trataba de hacer aparecer Si ustedes lo miran, aquí hay una serie de cadáveres, o por lo menos un gran cadáver, una persona. Hay una mujer aquí gritando al cielo, por ejemplo. Un hombre despedazado, por ejemplo, con un puñal roto, es decir, sin saber, sin tener ni siquiera un arma para responder. Un caballo que aquí aparece, que con una lanza está herido. ¿Ya? Un segundo umbral que aparece aquí como si vinieran sombras bajando desde otro mundo, y una mujer que parece estar quemándose. Bueno, todos esos son símbolos precisamente del bombardeo a este pueblo. El hombre despedazado, cuya cabeza está por un lado, un brazo por otro, ¿no es cierto? Una pierna aparece aquí, una mano destrozada. Al parecer podría ser también una pierna de la mujer esta acá. Todo esto que aquí encontramos está cortada, fíjense en eso, nos muestra el bombardeo, los destrozos que se produjeron en ese pueblo. Aquí hay una mujer que mira hacia el cielo como pidiendo, ¿no es cierto?, gritando al cielo por la muerte de su hijo, que podría estar aquí entre sus brazos, mirando hacia arriba, ¿no es cierto? Y esta mujer que expresa del bombardeo que sufrió el pueblo, entre medio de las llamas allí que surgen como quemándola, qué sé yo, destruyendo todo a su paso. Hay dos umbrales, siempre Picasso acostumbraba a pintar como dos partes. El umbral exterior, ¿ya? La parte posterior, o la parte, diríamos, que uno ve de inmediato, un plano principal, y un segundo plano que aparece, una segunda realidad que viene como de dentro, es decir, como del inconsciente del ser humano. Es decir, esto fue el surrealismo lo que trató de representar. Una serie de cosas que están directamente relacionadas con la psique, con el subconsciente humano. Aquí hay un segundo cuadro, habíamos hablado de Dalí, se llama Persistencia de la Memoria, y si uno lo mira, también nos encontramos otra vez con estas imágenes que poco tienen de real, relojes de distinta naturaleza, por ejemplo, de bolsillo, un reloj tal vez mural, otro reloj allí colgando. Lo que quiso representar Dalí aquí es el tiempo desapareciendo. Persistencia de la memoria existe como recuerdos, pero sin tiempo, sin limitaciones. La vida, la existencia humana no está sujeta al tiempo. Esta es la figura de Dalí, la imagen que seguramente ustedes deben conocer. Los bigotes, ¿no es cierto? Esto, la cara, los ojos. ¿Dónde aparecen esos niños? ¿Qué película? ¿Qué serie? Ah, que lo recuerdo. No veo series. No han visto series, no han aprovechado ahora, chiquillos. La Casa de Papel.
la imagen de los que entran a robar y las caretas que se colocan son a imitación de Salvador Dalí. Bueno, se les agradece la participación. Vuelvo a la materia. Siempre Persistencia de la memoria, entonces, porque hay un quiebre de la realidad, introduciendo elementos, ¿no es cierto?, irreales y que descansan en el subconsciente del ser humano. ¿Vamos? Si hay dudas me dicen, ¿ah? ¿Alguna duda? Oiga, profe. Profe. ¿Estamos ok? Uh-huh. Habla por el chat que no cacho. Profe. Parece que no me escucha. Avanzamos entonces. Habla por el chat. Bueno, veamos cómo esto se trasladó a la literatura. Primero, si el inconsciente o el subconsciente es el que interesa, ¿no es cierto?, en la obra artística, obviamente que ahora ya no vamos, el texto literario ya no va a mostrar tan solo lo que el personaje hace, sino que principalmente lo que se oculta en su psiquis, lo que se oculta en la parte interior. Dicho de otra manera, empieza el escritor a explorar lo que está y subyace en la mente humana. Y aquí hay, por supuesto, facetas ocultas que en la literatura anterior no se mostraban. Esencialmente, el narrador mostraba de repente lo que pensaba, lo que sentía, pero no explorando más allá lo que sentía el amor de una persona a otra, lo que sentía, el sufrimiento, el dolor, la pena, la angustia, pero no mucho más allá. ¿Ya? Es decir, no se exploraba en lo oculto que pudiera existir en la psiquis humana. Luego, la obra literaria presenta distintos puntos de vista, es decir, ya no hay un solo narrador, sino que hay varios narradores, hay una multiplicidad de narradores, hay una variedad de mundos narrativos. Los narradores enfocan, por ejemplo, desde una perspectiva la realidad, pero también se encargan de mirar desde otra perspectiva. Es decir, hay varios puntos de vista desde el cual se aborda la narración. Y al mismo tiempo, como lo vamos a decir más adelante, la obra literaria puede ser interpretada de distintas maneras. No tiene solo una mirada. Es decir, cualquiera puede rescatar en el texto literario una perspectiva, una mirada diferente de la que otros ven. Tercera característica, se explora lo que pasa en la mente de los personajes. Surge allí la corriente de la conciencia. Recuerdo que el año pasado ustedes no entendían la corriente de la conciencia y de repente mirábamos, yo les decía el ejemplo, ¿lo entienden? No, no lo entendemos, claro, no lo entendemos. ¿Por qué? Porque hay una mezcla de situaciones que son totalmente inconexas. Y eso es lo que ocurre en nuestra mente. En nuestra mente, vuelvo a insistir, se mezclan las cosas, se mezclan los recuerdos, el presente, los objetos, las ideas, todo. Por lo tanto, esa es la corriente de la conciencia. Pero también surge el monólogo interior. Allí es el orden, diríamos, un poquitito más lineal de lo que el personaje piensa. Pero en cualquiera de las dos se está explorando la mente del personaje. Es decir, se está mirando qué es lo que sucede en su interior. A través de la corriente de la conciencia, el desorden mental que puede ocurrir en su cabeza. Y a través del monólogo interior, el orden de sus pensamientos que revelan también lo que él está pensando o sintiendo. También encontramos que los tiempos de la historia se yuxtaponen, hay distintos momentos, ya no es una obra, por ejemplo, que cuente de principio a fin. No, es una obra que puede comenzar por la mitad, que después puede irse al comienzo, que puede irse al final, y que puede nuevamente volver al comienzo, volver al medio. Es decir, no hay una obra lineal en el tiempo, no hay un principio, un desarrollo y un final, sino que el texto muchas veces se inicia hasta por el final para después volver al principio. Si ustedes recuerdan el túnel, por ejemplo, de Sábado, comienza con el final. Parte diciendo ya, ¿no es cierto?, que el personaje ya cometió el crimen que va a contar. Por lo tanto, la historia está contada desde el final hacia, diríamos, el comienzo, hacia cómo surgieron las situaciones. Y
tenemos una obra como Hijo de Ladrón. Recuerden ustedes, toma el presente, después toma el pasado, después toma un pasado anterior, el de la infancia, y después incluso un poco antes que naciera él. Es decir, los tiempos, reitero, se están alterando sustancialmente, colocándose uno al lado del otro. Y aquí, como ya habíamos dicho en lo anterior, ¿no es cierto?, en los distintos puntos de vista, si se presentan distintos puntos de vista, surgen también distintas interpretaciones. Lo importante en este caso es que uno sepa argumentar, por ejemplo, lo que en este caso, ¿no es cierto?, está leyendo. Si uno postula, por ejemplo, que lo que sucedió fue tal cosa, el año pasado creo que leímos a ver La Noche Boca Arriba, ¿me acuerdo? Y podríamos decir allí, concretamente, ¿no es cierto?, bueno, el indio soñó al motociclista, y lo argumentamos. Yo les dije, no, es el motociclista el que soñó al indio, y lo argumenté. Es decir, lo que interesa acá no es tal vez quién tenga la razón, sino las perspectivas distintas, diferentes que puedan surgir, pero al mismo tiempo, cómo podemos argumentar esas perspectivas. En La Noche Boca Arriba yo les dije, es el motociclista que sueña al indio, porque el indio no podría soñar en el tiempo con tanta precisión lo que ocurre 500 años después. Además les dije, soñamos el pasado, no el futuro. Además, si uno piensa, por ejemplo, al motociclista, ¿no es cierto?, al soñar al indio, lo que se produjo en él fue una especie de shock, un golpe en la cabeza, ¿no es cierto?, que hizo que el inconsciente, de que siempre estamos hablando ahora, se proyectara en la conciencia y la hiciera creer que él no era un motociclista, sino un indio. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se manifiesta ahora el surrealismo en Latinoamérica? Recogen principalmente las características que tiene el surrealismo francés. A muchos les cuesta reconocerse como integrante del surrealismo, pero la verdad es que son parte de, recogen sus características, hacen o escriben sus obras literarias o trabajan sus pinturas a la luz de lo que André Breton postuló, ¿no es cierto?, allá por la década del 1920 en adelante. Uno de los grandes exponentes es Roberto Mata, un pintor chileno. Y fíjense allí en esa pintura, por ejemplo, cómo nuevamente nos encontramos con este surrealismo creado por André Breton. Miren por un momento la pintura y traten de darle sentido. No es fácil. Y fíjense en el título. La tierra es un hombre. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que trató de pintar Roberto Mata, que es un pintor chileno que trabajó principalmente en Estados Unidos, donde tuvo muchos seguidores, mucha gente que continuó la línea que él desarrolló. Roberto Mata fue un gran pintor chileno, vuelvo a insistir, surrealista, y fue un impulsor de la corriente de Breton. ¿Qué trató de pintar aquí? Pulsaciones interiores, en el fondo son eso, pensamientos interiores, pensamientos que surgen en motivaciones del minuto. Él no trató de pintar una idea única, sino de distintas cosas que de repente podían surgir en su mente. Si de pronto surgía, qué sé yo, una figura aparentemente humana envuelta en medio de las llamas, quemándose tal vez, la pintaba. Si de pronto, por ejemplo, miraba algo aquí que podría ser, en principio, casi un ser humano formándose, lo pintaba, pero no le da una forma concreta, es decir, lo hace siempre sobre la base de esas pulsaciones interiores de las que estamos hablando. Esta es una de sus primeras obras. Él nació en Santiago de Chile, vuelvo a reiterar, y fue arquitecto, hay que señalarlo, pero su carrera artística la hizo principalmente en Estados Unidos. Reitero,
esta mezcla de todos los elementos que de pronto aparecieran, esos dedos que aparecieran allí, ¿no es cierto?, como cúpula, esa mano, esas piedras, qué sé yo, esas cosas interiores, son todas pulsaciones interiores que él dijo había que trasladar a la obra pictórica. Veámoslo cómo se manifiesta en la literatura latinoamericana. En principio, las características literarias son distintas, según los autores. La mayoría de ellos no le gustaba ser reconocido como un escritor perteneciente al surrealismo. Renegaron incluso muchos de ellos. Algunos definitivamente preferían no ser mencionados dentro de esta corriente. Por ejemplo, algunos rompieron el relato lineal. Uno de esos rupturistas, ¿no es cierto?, es, como ya habíamos dicho, Manuel Rojas. Lo que él hizo fue básicamente, insisto, en procurar, ¿no es cierto?, alterar el tiempo del relato, mezclando tiempos presentes y pasados anteriores incluso. Recuerden ustedes, Hijo del Ladrón, Aniceto Evia sale de la cárcel, camina unos pasos en el presente, se encuentra con un grupo de amigos y al final, después de algunos problemas, se van a pintar una casa o una población. Pero, y eso es todo el presente, muy cortito. Pero él recuerda el tiempo en que cayó a la cárcel, el tiempo en que vivió con sus hermanos, el tiempo en que su familia vivía en Brasil y él todavía no había nacido, la manera en cómo él llegó a Chile. Y por allí también hay una reflexión, un largo monólogo, ¿no es cierto?, sobre la herida, por ejemplo, que en el fondo es como una exploración inconsciente sobre la propia existencia del ser humano. Por lo tanto, esta ruptura del relato tradicional de principio a fin es una de las características que Manuel Rojas abordó en sus textos. Otros rompen los límites entre la ficción y la realidad, como ya lo había hecho Unamuno. Y aquí encontramos, por ejemplo, el relato de Julio Cortázar, por una parte, La Noche Boca Arriba que mencionamos, pero también, recuerden ustedes, Continuidad de los Parques, la historia del hombre que lee una novela, y la novela trata de dos amantes que se han puesto de acuerdo para matar al esposo de la mujer. Pero cuando van a matar al esposo de la mujer, están matando al que lee la novela. Es decir, el mundo, ¿no es cierto?, entre ficción y realidad no tiene separación, se mezclan de tal manera que el personaje puede de pronto invadir el mundo de la persona y darle muerte a aquel que lo está leyendo. Otra característica que también manifestaron algunos autores es la exploración de los sueños y la psiquis del hombre, fundamentalmente algunas traumas que quedaron, por ejemplo, anclados de pronto en la psique del personaje, algún recuerdo que lo lleva, por ejemplo, en la muerte a revivir situaciones que hubiera querido vivir, por ejemplo, o realizar situaciones que, por ejemplo, siempre quedaron en su mente y que lo animan a adquirir una venganza, por ejemplo, en contra de alguien. Es decir, todo lo que de pronto a nivel profundo en nuestra memoria se guardó, lo muestra Jorge Luis Borges en un intento por explorar, ¿no es cierto?, este surrealismo que Breton había inspirado. Uno de los que renegaba precisamente de pertenecer a este realismo especial que se gestó en Hispanoamérica fue Jorge Luis Borges. No le gustaba ser reconocido como tal. Hay otros que se interesan por los impulsos reprimidos, particularmente de carácter erótico o sexual. Acuérdense ustedes de la obra que leímos también el año pasado, Coronación de Donoso. En esa obra, René, por ejemplo, Mario, Estela y Andrés van mostrando algunas facetas, ¿no es cierto?, que son bien interesantes. La primera, la más evidente, la de Andrés, con estos impulsos reprimidos y de enamoramiento hacia una muchacha joven, producto de todo lo que él ha vivido, la paranoia que ha vivido junto a su abuela. La abuela con esta
locura lúcida que de pronto, ¿no es cierto?, a través de esta demencia senil que tiene, es tan certera en algunos casos que llega a sorprender. Es una locura, tal vez, ¿cómo llamarla? Una locura certera, premonitoria de muchas cosas que van ocurriendo. Con este Mario que todo su actuar está encaminado a no repetir la imagen de su hermano. De manera que la obra, reitero, va estudiando principalmente los impulsos reprimidos de los personajes. Y por último, algunos se interesan por ir mezclando la realidad con la fantasía de manera permanente. Entre ellos, por ejemplo, Pablo Neruda y Gabriel García Márquez. ¿Qué fue lo que principalmente ambos hicieron? Trabajar con el realismo mágico que hoy en día conocemos. Es decir, mezclar la realidad con la ficción. Ir alternándolas permanentemente una con otra, de manera que se combinan adecuadamente, no se coloca en la realidad ni se coloca en la fantasía, sino que permanentemente las va cambiando, las va mezclando una con otra. Bueno, antes de llegar a esto, porque aquí ya vamos a entrar en otra materia, dudas que pudieran haber, chiquillos. Diego, ¿sigue sin escucharnos? Antes de ir a la otra parte. Profe, apriete. Es que si no aprieta la pestaña no está actualizado. Ahí se actualizó. Ya no quieren hablar, pero bueno, respondo. ¡Profe! En el chat por si hay otra. Exacto, no puedo ver las notificaciones. ¿Estás ahí, Mandiola? Ya veo, hombre. ¿Sigues enojado? No me iba a mandar la foto, las dudas. Yo no lo estoy escuchando a ustedes, no sé qué pasa. Ustedes tienen su Profe, micrófono. ¿es verdad que no nos escucha o nos está jodiendo? El surrealismo es abstracto, voy respondiendo por parte de lo que vaya apareciendo. Sí, en cierta medida sí, así es. Porque si hay elementos reales, están tan mezclados unos con otros, que en realidad, si tomamos todo en conjunto, no es real. Miramos la pintura de Mata, la pintura de Dalí, ¿no es cierto?, la de Picasso. Hay elementos reales, pero la combinación de esos elementos, claro, son abstractos, es decir, dan una imagen abstracta. Le pasó lo mismo al gran Jaime, a Jaime Maureira, lo de los micrófonos, no sé. Pensé que me estaba ignorando, dice Diego. Es que no lo escucho, chiquillos, no sé qué pasa. Y la lectura la estoy haciendo solamente ahora porque al compartir pantalla no veo notificaciones. Bueno, si en algún minuto alguien me deja mudo, yo seguiré adelante, a lo mejor no me doy cuenta, lo daré por pasado y después no es mi culpa si lo pregunto en una prueba. Ya, voy a la pregunta. ¿Por qué no le gustaba pertenecer al surrealismo? La verdad, chiquillos, es que Borges fue bien especial. A ver, Borges primero que nada fue un escritor tremendamente culto. Un escritor que tenía una cultura pero impresionante, impresionante. En todas sus obras citaba, por ejemplo, muchos autores, citaba la Biblia, citaba enciclopedias, la Enciclopedia Británica, por ejemplo. El tipo tenía una cultura, pero yo diría admirable, que creo no haber visto nunca en otra persona. Ni por sabio que hubiese sido cualquiera de los grandes filósofos. Aquí había un hombre con una cultura vastísima. Y para Borges, a ver, él decía que no pertenecía al surrealismo porque toda la literatura ya era surrealista. ¿Ya? Él dice, el surrealismo no lo inventó Bretón, o sea, no lo inventaron ahora. El realismo mágico no existe ahora.
porque la ficción siempre ha existido. Todo lo que se ha contado a lo largo de los años siempre ha sido ficticio. De manera que cuando alguien, por ejemplo, a ver, colocar un cuento de Baldomero Lillo, cuando alguien cuenta alguna situación de la vida, eso es ficción, eso es literatura. Aunque esté de acuerdo a las reglas y a las leyes de la realidad o de la normalidad, eso sigue siendo ficción. Por lo tanto, descubrir que ahora estamos explorando la irrealidad, la fantasía, no es nada nuevo, porque eso siempre ha existido. Lo voy a subir, Bandiola, ¿sí? Pero lo voy a subir ojalá con audio. Es decir, como tipo video. A ver, acá dicen que a Jaime le pasó lo mismo. Voy a salir en chat. RIP. ¿Y ahora? Si alguien habla, ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? A ¿sí? ver, ¡Buena, papi! Bueno, ahí no sé qué pasó. Ahí estoy viendo. Profe, sería grandioso, magnífico que pudiera subir los PowerPoint. Sí, sí lo voy a subir, pero lo voy a subir como video, así que no te preocupes. Pero lo voy a subir. Gracias, profe. Le agradezco mucho. Bueno. Dudas, chiquillos, sobre materia. Hasta aquí lo que hemos visto, antes de seguir. Que Borges no era el único que se negaba a pertenecer, lo otro era por lo mismo. Claro. A ver, lo que pasa es que hay algunos, por ejemplo, que... a ver, hay algunos que, más que negarse a pertenecer al surrealismo, ellos quisieron crear su propia corriente literaria. Y en esa medida encontramos, por ejemplo, a García Márquez. García Márquez procura, él, crear un realismo mágico que se desconecte de todo lo que hay, por ejemplo, en otros escritores surrealistas. Él no va hacia la, por ejemplo, exploración de la psiquis o de la mente humana. Él básicamente lo que hace es mezclar los mitos, las tradiciones, junto con la realidad. Todo lo que para él es tan real, el mito como lo que se está viviendo. A ver, me explico. Por ejemplo, en 100 años de soledad, que ustedes, desgraciadamente, el año pasado, ¿quién iba a pensar esto? Hay una parte en 100 años de soledad, no se las di a leer a ustedes, quedo pendiente, así que todo lo que venga para adelante van a tener que creérmelo a pie juntillas. De hecho, voy a subir un fragmento de 100 años de soledad que me interesa que lean para la próxima clase, porque de lo contrario no van a entender muchas cosas. Pero hay una parte en 100 años de soledad en que hay una mujer extremadamente bella de la que todos se enamoran. Ella se llama Remedio, Remedio la Bella. Todo aquel que la viese alguna vez inmediatamente quedaba cautivo de ella y perdía el juicio porque quedaba enamorado. De manera que todos los hombres iban a verla y todos quedaban encantados con ella. Y un día esta mujer, que no miraba a ningún hombre, salió con su abuela, con Úrsula Iguarán, su abuela, sale al patio a colgar una sábana en distintos alambres. Y de repente viene una nube y se la lleva en el cielo. Y Remedios la Bella, en vez de, por ejemplo, asustarse o Úrsula gritar, no, se alcanzaron a despedir. Es decir, Remedios le hacía chao desde lo alto y Úrsula, cuando la vio salir entre medio de las sábanas, que sé yo, también le hacía seña de despedida. Algo que parece ser tan curioso, tan irreal, García Márquez lo muestra como propio de la realidad. Y él dice, a ver, lo que aquí sucede es real. Lo que a mí me contaron, lo que yo estoy colocando, es una escena real. ¿Qué fue lo real? Él lo contó en otro libro. Lo real fue que efectivamente en el pueblo donde él vivía existía una niña que era muy bonita, en el pueblo de Aracataca. Existía una niña muy bonita y todos estaban enamorados de ella.
Al parecer, ninguno consiguió enamorarla, pero de pronto parece ser que llegó un forastero y aunque no lo vieron con ella, suponían que él la habría enamorado y que después se habría marchado. ¿Qué es lo que suponen o pensaron, por lo menos la gente del pueblo? Pensaron que la familia, pero me faltó un detalle, bueno, esta niña nunca la vieron con este forastero, pero de pronto la niña desapareció. Y los papás, estamos hablando más o menos de año 30, año 40, 1930, 1940, en Colombia, en un pueblo chiquito, con muchos mitos, muchas creencias, con muchas cosas que de repente alimentan la imaginación. Entonces, seguramente, dice García Márquez, la familia inventó que la niña de pronto se había ido volando al cielo porque era una especie de divinidad, era tan hermosa que era una divinidad que de pronto voló en el cielo y desapareció y nunca la vieron más. Eso contó la familia. Él cree que lo más probable, ¿no es cierto?, es que la niña, a lo mejor, este forastero que llegó, la enamoró, se fue con ella, o incluso la embarazó, ¿ya? Y la familia, para evitar, entre comillas, en esos tiempos, estamos hablando, acuérdense que las costumbres eran distintas, los pensamientos eran mucho más rígidos, entonces la familia, para ocultar la deshonra de la hija, ya sea que se hubiera ido con este forastero, ya sea que lo hubiera embarazado, inventó el cuento de que se había ido volando en el cielo, cuando a lo mejor la niña se habría ido con el forastero o habría quedado embarazada y la familia la habría mandado donde algún pariente lejano para que el pueblo no se diera cuenta que estaba embarazada. Por lo tanto, dice García Márquez, yo lo que he hecho es interpretar nada más parte de una creencia que muchos en el pueblo estimaron como verdadera o la asumieron como dentro de la mitología propia de sus creencias, ¿no es cierto? Propias también de la falta de educación. Entonces, él señalaba, vuelvo a reiterar, también, si el otro decía, toda la literatura es ficción, García Márquez sostenía, la literatura es tan mítica, tan ficticia como la vida misma. La vida misma ya contiene todos los elementos de la fantasía que uno puede trasladar a la obra literaria. Y por eso él decía, tampoco yo me reconozco dentro de esta corriente surreal. ¿Hay alguna otra consulta, chiquillos? ¿No? Ya, ¿avanzamos? ¿No hay preguntas? No, profe, muy claro. Bueno, gracias. Ya. Voy a compartir nuevamente la pantalla, chiquillos, porque quiero que leamos un poema de Neruda para que entendamos cómo se manifiesta entonces de manera concreta en la literatura. A ver, este es un poema de Neruda. Voy a hacer algunas preguntas, así que coloquen atención, porque tienen la oportunidad de ganar décimas. Se llama Walking Around. Dice, sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado, o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día.
No quiero para mí tantas desgracias. No quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodega con muertos ateridos pudriéndome de pena. Por eso el día lunes arde como el petróleo cuando me ve llegar con mi cara de cárcel y aúlla en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente hacia la noche. Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas que odio, de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes, y venenos y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. Estimados, en la prueba PSU ustedes tienen que interpretar cuentos, poemas, obras de teatro, discursos argumentativos, periodísticos, expositivos, etc. Vamos, niños. Pregunta, por favor, con apellido responden y cada pregunta implica una décima. Mañana las décimas en el facsímil van a ser escasísimas para tratar de que trabajen por el interés de la PSU que tienen que rendir, mucho más que por obtener décimas. Pero hoy día estamos en clase y pueden obtener décimas. ¿Qué querrá decir cuando dice, sucede que me canso de ser hombre? Sé que se cansa de existir, de ser como real. Diego Medina. Medina. ¿Ya? Perdón, vamos, Diego. Yo tengo una, Que profe. se cansa de existir, Correcto, como que se cansa de ser real, eternal. correcto. No es que le haya dado, no sé, se cansó de ser hombre, quiere ser niña chica. No es así. Experimenta el cansancio existencial, ¿no es cierto? Perfecto. Pregunta, dime, Mandiola. Yo había pensado en que se había cansado como de la rutina de su vida. Ya, también está bien, correcto, te lo voy a colocar por ahí. Exactamente. A ver, él se cansa de la existencia y se cansa, ustedes lo dieron, ya vieron la primera interpretación del poema, se cansa de la rutina, efectivamente. Bueno, y si ya dijeron eso, ¿y cómo trata de romper la rutina? Ojalá que no sea Medina ni Mandiola, otra persona. ¿Cómo trata de romper la rutina? Medina Maite volviéndose como asesino, A ver, no asesino. homicida. ¿Cómo? Pero no, homicida, asesino. A ver. Empieza a delinquir. Ya. A ver, él trata de romper la rutina. Me imagino que te refieres a esto, ¿no es cierto? A ese estrofa. Sí, pero ella Claro, después que dice que está claro. en la cárcel, que ve tripas, que ve todas esas cosas. Correcto. A ver, ¿y qué es lo que quiere decir aquí? Un golpe Creo de que- oreja para matar a una persona. Profesor, O sea, ¿ya? que según yo igual como que la rompe la rutina como convirtiéndose en un personaje, porque según yo eso como es como más de una historia que de la realidad misma, ¿o no? Ya, Por correcto, por lo que está destacando en el fondo. correcto. Pero ¿creen ustedes que se puede dar muerte a una persona con un golpe de oreja? ¿O asustar a alguien con un cuchillo verde? Por eso digo que en el fondo es como que al final quiere como convertirse en un personaje, como para poder como escapar de su vida que está como agotado. Según yo, el lenguaje Profe. poético O sea, solamente. de manera indirecta lo está... Perdón, ¿quién estaba hablando? Cisterna, la María Fernanda. ¿Ya? ¿Ya? A ver, correcto. Pero yo le daría un apellido a eso, o un calificativo. Y el calificativo Profe. es... Dame un minuto, Mandiola. El calificativo es lo ilógico, lo incoherente. Es decir, claro, está tratando de hacerlo con cosas que son un poco como extrañas. Es decir, como dijo Maite, él quiere romper la realidad convirtiéndose casi en un homicida, salir, matando la realidad, destruyendo la realidad. Y como tú señalabas, en el fondo lo está haciendo
con situaciones como si él fuera un personaje de la historia y haciéndolo como, con situaciones que son ilógicas, incoherentes. Es decir, quiere romper la rutina con lo anormal, con lo ilógico, con la incoherencia, porque no se puede hacer eso, asustar con un cuchillo verde. Ese quiere significar, en el fondo, con el absurdo. O sea, la realidad sujeta a normas, la realidad, y perdónenme la expresión que voy a decir, la realidad tan real, ¿no es cierto? Hay que hacerla irreal. Hay que buscar el absurdo o lo ilógico para que no esté tan apegada a las reglas de lo normal. En el fondo es. Mandiola, ¿querías decir algo? Que yo había pensado como que empezaba a ver su vida como con otro ojo, como, o sea, con otra mirada suya, como más satánica, no sé. Eso había pensado. Claro, está en directa relación con lo que había dicho Maite. Claro. Pregunta, para los que saben más inglés que yo. Yo sé lo que significa porque tuve que buscarlo. Pero ¿cómo relaciono, por ejemplo, este enunciado Walking Around con el poema? Tienen que saber lo que significa. ¿Cómo Diego lo Medina, relaciono con el poema? ¿Perdón? que Bien, va caminando, Diego Medina que va caminando como alrededor de las calles, viendo su alrededor, para la redundancia. bien. Muy bien. Yo Claro, lo tomé de otra forma. efectivamente lo hace como si fuera un paseo, ¿no es cierto? Mira peluquerías, mira, ¿no es cierto?, la realidad y sobre todo al final me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas, a ciertas zapaterías, a calles, a hospitales, ¿no es cierto? Un par de preguntas todavía. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, cruzo oficina, claro, caminando alrededor. O sea, el poema se estructura como si fuera un recorrido. Pregunta, ¿qué quiere decir en esta metáfora? Ojalá que no haya sido, que sea alguien que no haya participado, dejémoslo. Solo quiero, el olor de las peluquerías dice, me hace llorar a grito. ¿Ya? Solo quiero un descanso de piedras o de lana. ¿Qué querrá decir? Es al campo, ¿no? Profe, ¿Ya? ¿Quién? Vamos. que según yo, es que es un poco como una teoría al fondo, media extremista, pero un descanso de piedras podría ser como la muerte y el alma como Bien. dormir, soñar. Fondo. Correcto, muy bien. ¿Quién lo dijo? María Fernanda. Otra vez. Perfecto, claro. Frente a esa situación rutinaria, ¿no es cierto? ¿El qué quiere? Morir. Descanso de piedra, la tumba. O bien, descanso de lana, un colchón. Antes eran, bueno, ahora tienen otros materiales, resortes, etc. Antes eran de lana de oveja, ¿ya? Por lo tanto, él quiere o morir o dormir, simplemente, ¿ya? Bueno, y aquí dice él, ¿no es cierto? Sucede que me canso de mis pies y mis uñas y mi pelo y mi sombra. Y reitera, sucede que me canso de ser hombre. Viene el absurdo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Y vuelve a insistir, no quiero seguir siendo raíz en las tinieblas. No quiero seguir en la realidad, en medio de la oscuridad. No quiero ser real en medio de lo oscuro. ¿Ya? Profe, ¿Sí? igual lo que le iba a decir antes, que según yo, igual como de lo que se cansa es como de lo que significa ser hombre también, como por lo que va relatando, como cuando entra a la sastrería, como que va relatando como cosas cotidianas que uno siendo hombre, un ser humano, tiene que hacer. ¿Correcto? Claro, bien, sí, claro. Sí, complementa mejor todavía lo que habíamos dicho. Bien. Y ahora, chiquillos, ¿qué querrá decir en este verso? Porque por una parte hemos dicho, está cansado de la rutina, está cansado de lo que hace habitualmente, me parece que María Fernanda fue la que habló último, ¿no es cierto?, otra vez, y reitera, ¿no es cierto?, está cansado de esa realidad de hombre, de esa realidad de las peluquerías, de la sastrería, de los hospitales, de las calles, de las casas, etc. ¿Y qué querrá decir? Aquí hay otra situación que, por ejemplo, a él también lo espanta o lo atemoriza. ¿Qué querrá decir en eso? Hay dentaduras Diego olvidadas. Medina, que la gente es como fea, que ¿Fuerte? por el espejo ha pasado gente súper fea, que la gente es como fea, no sé si se referirá superficialmente Profe, o como interna o ambas, pero que
Los espejos tienen vergüenza porque han pasado gente fea frente a su espejo, o sea, frente a ellos. Profe, yo lo tomo de otra forma. Ya, no está mal, sí. Ya, vamos, escucho. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera porque de la rutina toman café todos los días, entonces la dentadura se va deteriorando. Y así como se deteriora la dentadura, también su cara, su aspecto, por toda la vida rutinaria que están llevando. Ya, ¿quién habló ahora? Medina Profe. Maite. Perdón, ¿quién habló recién? Medina Maite. Ah, Medina, ya, correcto, ya. Y profe, según yo, como cuando dice como hay espejos que debían haber llorado vergüenza y espanto, se refiere a que cuando uno se mira al espejo, se mira a sí mismo. Ya, Entonces, como al ver lo que realmente son las personas, claro, uno debiera de llorar de vergüenza y espanto. Como, María Fernanda Chávez, ¿no es cierto? sí. Correcto. Bueno, todo lo que dijeron está correcto. Claro, en el fondo yo lo englobaría en una sola idea. Está cansado de mostrar una imagen ilusoria, de fingir, de lo que no es real. Todo se va perdiendo, todo se va gastando, como por ejemplo una dentadura que queda olvidada, ¿no es cierto? Porque a lo mejor ya no interesa, o sea, quedó atrás. Un espejo que reflejó una realidad y que debió llorar, no por la fealdad, yo no diría tanto, sí, aunque ustedes lo dijeron, no tanto por la fealdad, sino por la falta de sinceridad, la apariencia, el mundo de apariencia falso que de pronto proyectamos, diríamos, en la realidad cuando nos miramos. El espejo no es que llore de vergüenza y espanto por lo feo que se refleja en él, sino por la falsedad que reflejamos en ello. Usamos el espejo para arreglarnos, para tal vez pintarnos, o digamos, hermosearnos. En el fondo, por la falsía misma de la propia gente. Finalmente, un último verso, por favor, para personas que no hayan participado. Aquí está claro el paseo. Paso, cruzo oficinas, tiendas de ortopedia. Otra vez, tiendas de ortopedia. Igual que dentaduras. O sea, distintos lugares. ¿Qué quiere decir en este último verso? Donde hay ropas colgadas de un alambre. Calzoncillos, toallas. Y aquí, esto es lo que me interesa. Y camisas. Bueno, ropa colgada, claro. Pero ¿por qué dirá que lloran lentas lágrimas sucias? ¿Por qué al revés? Si yo tiendo una pieza de ropa, la pieza de ropa lo que hace es gotear, llorar, las lágrimas, el agua que cae. Pero ¿por qué dice lágrimas sucias? Por favor, de preferencia que no haya participado. Bandera tiene una posibilidad también. Las personas que usaban esa ropa, ¿o no? ¿Fuerte? Por el tipo de personas que usó esa ropa. Ya, correcto. ¿Quién, Tavita? Macías, sí. Ya, correcto, ya. ¿Y qué quedó en la ropa? A ver. ¿Por qué habla de sucio? Claro, la persona que usó la ropa. ¿Y qué dejó en la ropa? La falsedad. La falsedad. ¿Qué más? Su actitud, La mala suciedad. actitud. Sus actitudes. ¿Qué más? La perversión. La Eso fue. perversión, es decir, todo lo malo que dejamos. Él dice, en el fondo, dejamos en la ropa nuestra propia mugre. Llámesele falsedad, qué sé yo, costumbres, características, actitudes, pensamientos. O sea, creemos que dejamos suciedad en la ropa, pero la ropa, ¿no es cierto?, llora toda esa mugre que vamos dejando, no de tierra, no de la mugre tradicional, sino de todo lo que nos envuelve, ¿no es cierto?, y de todo aquello que nos, en definitiva, vamos ocultando y que hace a la propia ropa llorar. Bien, pues, chiquillos, poemas así van a tener que interpretar. Yo creo que mañana les coloqué uno, pero suavecito, no muy difícil. Pero es muy probable que en la prueba misma se encuentren, porque según el temario, van a tener que ver poesía, cuentos y obras dramáticas, junto con artículos de diario, por ejemplo, discurso argumentativo, lo vamos a repasar por lo mismo, pero van a tener que volver sobre esas materias y van a tener que desarrollar nada más que comprensión lectora. Pregunta, chiquillos.
Yo creo que en materia, Suba los PowerPoint nomás, por favor. ¿qué voy a decir? En materia, creo que vamos a terminar, porque no estamos siempre abocados a esto, en unas 2 semanas. Y allí tendríamos una evaluación, ¿eh? De todo esto. Procuraremos tal vez dar un poquito más de peso que décimas. Pensando, desde mi punto de vista, sanamente que no van a copiar. Profe, una pregunta, ¿Ya? pero no sobre la materia. ¿Es posible que si se aprueba el proyecto de que se cierre el año escolar en el colegio igual, o sea, el colegio podría tomar una decisión fuera de eso o tiene que acatarnos? ¿Cómo? A ver, perdón, vamos de nuevo. ¿Qué decisión? Es que vi en las noticias que existía la posibilidad de que el año escolar este año se cerrara, ¿no? Que todos pasaran. Claro, sí, eso se viene diciendo ya hace rato. A ver, Y si eso pasara para nosotros, el NEM, ¿cómo lo harían? ¿Repetirían un promedio como a los no, 3 no años? creo. Yo creo que van a dar la posibilidad de que cada colegio pueda evaluar. A ver, yo creo que esto, a ver, no creo que lleguemos a eso. Yo creo que en agosto a lo mejor vamos a estar otra vez en clases presenciales. Y creo que lo que nosotros en principio empezamos a trabajar con décima, vamos a tener que ir terminando con eso y dar paso a evaluaciones un poquito más concretas, tal vez. No sé, juntar varias evaluaciones y hacer una sola nota. Creo que vamos a tener que avanzar hacia allá, porque esto se va a prolongar mucho más de lo que habíamos pensado. Yo creo que nosotros vamos a volver, y vamos a volver tal vez con un semestre largo, o bien con 2 trimestres. Por ejemplo, si volviéramos en agosto, septiembre, octubre, luego noviembre, diciembre, enero. No creo, por ejemplo, que el año escolar lo convaliden con las notas del año pasado. No, porque son realidades distintas. En todo caso, el NEM, diríamos, es lo importante para ustedes y hay que seguir trabajando en esa dirección. Porque están buscando que los colegios tengan posibilidades de evaluar lo que están enseñando a través de las plataformas. Eso. Profe, una pregunta. ¿Ya? Las materias, porque hay materias que no son, en el horario no están con Meet, y a veces los profesores igual hacen una videoconferencia. ¿Eso cuenta dentro del horario? Claro. O sea, perdón, de la asistencia, Correcto. aunque Todo no esté en el cuenta- horario. Correcto. Todo Ya. cuenta en la asistencia. A ver, ahora nosotros estamos avanzando hacia que todas las clases sean por videoconferencia. Hemos pedido, yo me reuní con los profesores el día lunes de los ramos que no estaban a través de videoconferencia y les pedimos que trabajaran también en videoconferencia. Lo que pasa es que en un principio no quisimos hacerlo porque de repente hay 3, 4 hermanos que están en la casa y a lo mejor no hay 3, 4 computadores, uno para cada uno, y tienen clase en el mismo momento. Pero creo que ya se hace un poquito insostenible seguir solamente con Classroom, por ejemplo, en alguna asignatura, y ellos necesitan por lo menos también hacer clase mediante videoconferencia. Se les pidió que lo hicieran quienes puedan 1 hora a la semana o quienes no puedan por lo menos hacerlo semana por medio. Por lo tanto, todos los ramos van a empezar a avanzar hacia allá, hacia videoconferencia. Ahí estamos, chiquillos. ¿Profe? Ya, pues, niños. Profe, una cosa. Dime, ¿Cómo va a ser si volvemos a clase? O sea, presenciales vamos a empezar como de a poco, por ejemplo, solo los de media al principio, cosas así, o... La verdad es que eso lo tiene que determinar el gobierno mucho más que nosotros. Perdón. Nosotros solamente tenemos que obedecer lo que digan ellos. Ahora, a mí me parece que vamos a volver con un horario muy restringido. Yo creo que todo se va a resumir, tal vez mañana y tarde, por ejemplo, de la jornada. A veces se ha dicho también, y lo han postulado algunos, una semana clases presenciales la mitad del curso y la otra mitad a través de videoconferencia. Y a la otra semana
les toca a los otros presenciales y a los otros videoconferencias. La verdad es que eso tiene que definirlo el ministerio.